La mayor parte de los diputados y las diputadas de Morena, sus aliados y casi toda la bancada del PRI votaron esta madrugada a favor de la famosa reforma educativa. Esta mañana el presidente lo festejó, mientras que diputados del PAN y algunos del PRI acusaban al presidente y a Morena de haber cedido a las presiones de la CENTE y abrir la puerta a la venta de plazas. ¿Fue así o primero hay que esperar el debate en el Senado? Veamos el contexto. La madrugada de este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa, establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior y señala que deberá ser equitativa, inclusiva, plurilingüe, intercultural, integral y de excelencia. La reforma elimina el polémico sistema de evaluación docente al abrogar la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será sustituido por un nuevo organismo responsable de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que realizará estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas. Según la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, el ingreso y promoción de profesores dependerá de sus conocimientos, aptitudes y experiencia. Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos. El mandatario dijo que se debe dar preferencia a los profesores egresados de las normales públicas. La admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de los maestros. En su artículo 16 transitorio, el dictamen de reforma señala que los derechos laborales de los docentes se regirán por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, lo que ha generado controversia, pues diputados del PRI y el PAN dijeron que podría derivar en venta de plazas. El panista Felipe Fernando Macías dijo que Morena y López Obrador se dieron ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que su partido seguirá defendiendo la evaluación docente de ingreso y de promoción. Durante casi un mes, miembros de la CENTE bloquearon la aprobación de la reforma, acusando que la iniciativa solo maquillaba la aprobada en 2013. Ese año se estableció que el ingreso y permanencia en el servicio docente, así como las promociones a cargos directivos, dependían de evaluaciones. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y votación. Punto y contrapunto. Noche de jueves y como cada jueves está con nosotros Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Lisa Sánchez, no le toca hoy, pero está supliendo hoy a Ana Villagrán. Ayer campechanearon. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Directora general de México Unido contra la Delincuencia. Encantada, ¿cómo están? Buenas noches. Martín Vivanco, abogado y analista. Hola, buenas noches, Genaro. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Todo muy bien, buenas noches. Bueno, pues segundos antes de empezar a grabar, porque a mí yo siempre en esta reforma, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que queda? Y antes de empezar a hacer el análisis, nada más como para explicar a la gente qué fue lo que pasó. Bueno, pues ayer se discutió una reforma a la Constitución, el artículo 3º constitucional, para hacer la reforma de la reforma educativa, es decir, para abrogar la reforma educativa que aprobó el Congreso bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2013. Ya había quedado abrogada por el memorándum, ¿no? Ya escribí un artículo al respecto, creo que eso no se puede. Muy bueno, por cierto, que lo compartí. Sí, bueno, ya lo leí. Y básicamente aprobaron ayer las modificaciones y hubo modificaciones a la ley, a educación superior, dijeron que es obligatoria, gratuita, de calidad, etcétera. Lo más importante y el punto neurálgico es lo que pasa con la evaluación. Antes, en el sistema de 2013 había 3 tipos de evaluaciones: para ingresar al servicio profesional docente, para la permanencia de los maestros en el servicio profesional y para la promoción. Ahorita ya no hay nada de eso. Y eso es realmente el debate, ¿no? ¿Cómo vamos a poder evaluar a los maestros que están en las aulas? ¿Qué pasa si no hay estas 3 evaluaciones? Si no hay promoción e ingreso, entonces ahí es donde hay una rencilla para que el sindicato pueda controlar las plazas. Ahorita explico por qué. Y la del desempeño fue la manzana de las discordias siempre, porque evaluar el desempeño o la permanencia lo que implicaba era que maestros que ya estaban enseñando clases se tuvieran que someter a un examen, y si no pasaban ese examen, eventualmente se les podía correr. Esa era la evaluación mal llamada punitiva, porque no se les corría, solamente lo reubicaban administrativamente, que si eran antes de 2013. Creo que es un sinsentido la reforma. Me da mucho, pero mucho mala espina que haya votado el PRI a favor. Lo digo así, no hay oposición, solamente una diputada del PRI votó en contra, que es Cintia López Castro, y eso sí lo quiero reconocer. No hay oposición en este país.
¿Y qué pasa? Si ya no hay evaluación del desempeño, entonces no podemos nosotros saber si los maestros están enseñando lo que deben enseñar. Eso es punto. Y lo que decía en la entrada, el video, ¿qué pasa? Quitan la evaluación del artículo 3 y en el artículo transitorio dicen, ok, todos los maestros son trabajadores del Estado. Nada más que la ley reglamentaria te dice que trabajadores del Estado, sus plazas van a estar controladas 50% por el sindicato y 50% por el titular de la entidad respectiva, lo que abre la puerta a la venta, herencia y el control de las plazas por parte de la coordinadora, con lo cual es una regresión a lo que estaba antes de 2013. Eso es básicamente. Reformas sin sentido, dices tú. Sí. ¿Coinciden con esto de reformas sin sentido? No hay oposición, hay muchos puntos que podemos debatir, pero en contrapunto a lo que acaba de decir ahorita Martín. No, al contrario, yo celebro que haya habido abrogación de la mal llamada reforma educativa. Creo que además es un compromiso que López Obrador asumió en campaña y vemos que es un compromiso que se está cumpliendo. A nadie se le dijo una mentira, al contrario, fue de las principales banderas durante la campaña. Y bueno, Martín decía que no hay evaluación para los maestros, ¿no? Que se elimina. Yo diría que la primera evaluación de un maestro es cuando cursa en una normal pública y el sector público le expide un título que le garantiza que esa persona tiene el conocimiento, las habilidades, las destrezas para estar frente a un aula. Entonces, ¿cómo desconocer pues es la validez de ese título? Yo al contrario creo que hay que apostar por mejorar el de las normales, meterles mucha inversión en cuanto a capital humano, capital económico, y que salgan los mejores maestros de esas normales y que tengan, como bien dijo el presidente, asegurado un lugar frente a un salón de clases. Y más que una evaluación punitiva, de corte punitivo, yo más bien hablaría del derecho de los maestros al aprendizaje y a la capacitación permanente. El pasado gobierno invirtió más en promover mediáticamente las campañas de comunicación, la reforma educativa, que en las partidas presupuestales que tenían que ir hacia la capacitación. Entonces vemos que hubo mucha demagogia y yo lo que diría es nunca más una reforma en contra de los maestros que criminaliza al magisterio, sino que si queremos mejorar el sistema educativo de este país, tiene que ser de la mano de los maestros. Lisa, ¿coincides? ¿Dónde estás tú posicionada? A ver. Pues yo en un punto medio, yo veo cosas positivas de la reforma y veo cosas negativas de la reforma. Empiezo por las positivas porque tiendo a empezar siempre por los lados negativos, entonces como hoy cambié de día, cambio de lado. Sí, sí. Las positivas yo creo que tiene muchos buenos puntos en términos, por ejemplo, de la inclusión, ¿no? De un modelo educativo de inclusión, un modelo educativo de equidad, con mayor presencia de una perspectiva más transversalizada de género, con los temas de la centralidad del proceso en enseñanza-aprendizaje, todo lo que tú decías, Alejandro, de poner el foco más que en la evaluación, en los temas de capacitación de los maestros, que lo que habrá que ver es si en las leyes secundarias no queda en una muy bonita demagogia, porque nosotros, hay que recordar, tenemos un precioso artículo 3 constitucional que dice que la evaluación, que la educación debe ser suficiente, de calidad, laica, maravillosa, y que nuestros alumnos en realidad deberían tener las mejores condiciones, y sabemos que eso no necesariamente se traduce a los hechos. Eso en realidad me gustó, creo que había ahí un área de oportunidad bien interesante con respecto a la reforma del 2013 para meter ciertas cosas que no se metieron, y particularmente una que a ti y a mí, Genaro, nos importa mucho, que es el tema de educación sexual, ¿no? Salió algo, ¿no? Con Salió el tema de educación sexual con la obligación de que el Estado imparta educación sexual basada en evidencia a partir de esta reforma, lo cual a mí me parece un punto para nada menor a resaltar de lo que se acaba de aprobar. Sin embargo, sí creo que hay muchísimos riesgos en el tema de los concursos de ingreso y permanencia de los maestros, porque si bien era una de las demandas del magisterio, una de las promesas de campaña, pues lo que vimos durante los últimos años de cómo funcionaban las comisiones mixtas entre la Secretaría de Educación Pública y los sindicatos, es que el sindicato más bien es que estas no necesariamente funcionaban con base en mérito, con base en evidencia, con base en las mejores competencias de los profesores para mantenerse al frente del aula, y que al contrario terminaban politizando mucho y acaparando de una manera de apropiación ilegal de rentas y de plazas, ¿no? Lo que era la posibilidad de los profesores de tener ese espacio no solo frente a los alumnos, sino también pues como parte del gremio magisterial. Yo le doy el beneficio de la duda en el sentido en el que, si bien ya no queda en la reforma constitucional, tienen la posibilidad de quedar en las leyes secundarias. Ahora,
Si trasladamos la experiencia de seguridad a la experiencia educativa, ¿no? Que sé que son dos temas completamente diferentes, pero si el modus operandi es el mismo, pues no tendría muchísima esperanza de que en las leyes secundarias en realidad se mantuviera esa autonomía con respecto de la coordinadora, por ejemplo, porque hemos visto que en el juego político de esta negociación la coordinadora logró muchísimo mayor poder del que esperaba, yo creo que incluso Andrés Manuel López Obrador. Y el último punto es la desaparición del carácter de órgano autónomo del INE. Que si bien sí se sustituye por un órgano distinto, pierde el carácter de autónomo y también nos mandan a leyes secundarias saber quién integrará, dependerá mucho de quién integrará ese órgano, saber si mantendrá su autonomía o de nuevo funcionará con base en las famosas comisiones mixtas. Claro. ¿Tú cómo lo ves, Estefanía? ¿Hay oposición o no hay oposición? ¿Gana además la coordinadora nacional trabajadora de la educación? No, a ver, yo creo, y lo estaba diciendo el diputado de Saltillo, Diego, que quizá hubo este tema de no ceder por completo con la CENTE, sino más bien tratar de generar un consenso para que efectivamente votara el PRI y se pudiera lograr la mayoría, porque lo que había que hacer es, por ejemplo, derogar la ley de Peña Nieto, ¿no? Yo sí voy a celebrar, y creo que lo voy a poner sobre la mesa, es de verdad una reforma de primer nivel. O sea, es una reforma progresista. El tema de la educación sexual, yo no pensé que llegara tan rápido. La verdad es que más bien tendríamos que basarnos en el tema de vamos a fijarnos, no en la evaluación de los maestros, que yo coincido en que la evaluación de los maestros es efectivamente cursar una carrera, salir de la normal y de que después puedas ejercer tu trabajo como maestro. Yo es lo que creo. Hay todo un tema también de la politización de las normales, ¿no? Y aparte eso no está en la reforma. A mí me parece que está bien. Ahorita no está en la reforma. Yo lo que creo es que quizá deberíamos centrarnos en evaluar que esta reforma, efectivamente, que está muy bonita, de verdad se puede ejercer y que exista que sí exista la verificación en las escuelas de que esté pasando. O sea, igual no nos vamos a ir a los tiempos de Cárdenas cuando iban a descolgar cuadros de la Virgen porque ya la escuela era laica, ¿no? O sea, creo que igual tendríamos que definir que el Estado tendría que basarse en que sí recorre el país y que las escuelas estén haciendo lo que esta reforma dice. Es lo que yo opino. Porque esto, nada más contrapuntos. Lo de las normales no está ahorita en el texto constitucional. El derecho de aprendizaje lo decíamos porque esa es una buena evaluación. Y sí dice, no dice lo de las normales, pero sí dice... Y el derecho de aprendizaje no es de los maestros, es de los alumnos. De la Ley Federal del Trabajo ahí está el derecho a la capacitación. Pero no es de los maestros, es de los alumnos. Y el problema el problema de quitar la evaluación es que hay una contradicción. A ver, ¿cómo evalúan los maestros a los alumnos? Pues a través de evaluaciones, ¿no? Ok, te puedes basar en las evaluaciones. O sea, es que, si quitas eso y le das el control a la gente, todo, pero es una reforma, que es muy bonita, que progresista y todo eso. Sí, con perspectiva, tiene que ver también. Maestros que no enseñan y lo único que se la pasan es protestando en las calles. Y eso es lo que quiere la coordinadora. O sea, no entiendo dónde está bonita. Pues en la letra de la ley hay un fetichismo constitucional. Metes educación sexual, sí, pero no, también el tema de las escuelas bilingües, indígenas. Claro que obviamente. Años que incluso el PRI había propuesto. Pero si no tiene perspectiva de género. Los maestros, eso se queda ahí. Bueno, pero ¿cuáles son los buenos maestros? Los buenos maestros son los que ustedes dijeron que eran buenos maestros. Los que a ustedes les convenía sacar. Hay evidencia de los mejores académicos diciendo que un concurso de posición es la mejor forma de ingresar al servicio. Eso ya se quitó. Dicen, va a haber un proceso y eso se va a legislar en lo secundario. O sea, tuvieron 6 años para implementarla y fue un rotundo fracaso que implicó hasta muertes. ¿Sabes cuántas las reformas no entran con sangre? De los primeros evaluados nada más reprobaron 588 y esos no se les corrió. Están ahorita en los primeros años, pero conforme vas avanzando en la carrera magisterial... Si no sabes enseñar, vete. Dedícate a otra cosa. Bueno, mejor enséñalos, capacítalos, dales esa posibilidad y después los evalúas y les das incentivos positivos, no les cortas en la cabeza. Bueno, también Martín está muy enojado. Enojado con el PRI, a ver, yo quiero hacer un contrapunto a favor de Martín y es el tema que en este debate hemos confundido mucho evaluación con sanción y hemos puesto como cosas encontradas que no complementarias la formación de los profesores y la evaluación. La formación no tiene un sentido si no viene acompañada también con mecanismos de evaluación que te puedan decir, incluso para el mismo proceso de formación mismo, si están integrando los conocimientos, si están desarrollando las competencias, si están teniendo las habilidades comunicativas, pedagógicas, para mantenerse al frente de un salón, por el mismo beneficio de saber qué capacitación necesitan, qué tipo de instrumentos necesitan, qué tipo de modelos educativos, pedagógicos necesitan los profesores. Necesitas tener evaluaciones, no es una cosa mala per se que se tengan evaluaciones. Ahora,
Es cierto que en el diseño de las leyes secundarias de la evaluación había cosas muy mejorables y que efectivamente Eso. en la reforma anterior fue ante todo una reforma laboral que descuidaba cosas del proceso educativo, pero se podía mejorar sin necesidad de montarnos al caballo de que la abrogación de todas las evaluaciones, porque en el texto anterior sí era muy claro que el ingreso y la permanencia era por base a concursos de oposición. Hay que revisar, Ahora no. hay que revisar el diseño Ahora de las no. evaluaciones. Por eso, y A ver, aquí les espero propongo- que discutamos cuando se aprueben las leyes Exacto. secundarias cuál es el peso específico que sí le quedó a la Bueno, coordinadora. y cuando venga la discusión todavía va a haber otra discusión en el Senado, ¿no? Sí, todavía. Vamos a retomar el tema la semana que viene, ya nos pasamos casi 2 minutos de este bloque. Perdón. Y tenemos que regresar a hablar de otro tema. El matrimonio igualitario enfrenta resistencias en los congresos de Yucatán y también de San Luis Potosí. Regresamos con este tema a punto y contrapunto.